Buenos días, jóvenes señoritas. Hoy vamos a resolver ecuaciones exponenciales. Para resolver ecuaciones exponenciales, primeramente debemos entender qué es una ecuación. Y como ven, es una igualdad que es verdadera solo para algunos valores de la incógnita x. Por ejemplo, si tengo 5 más x igual a 15, esta igualdad solo es verdadera si la x valiera 10. Si es distinta de 10, entonces la igualdad no será verdadera. A esa cantidad 10 le llamamos solución de la ecuación. Veamos este otro ejemplo. X al cuadrado igual a 25. En esta ecuación, el valor que hace que la igualdad sea verdadera es 5 y también menos 5, porque 5 al cuadrado es 25 y menos 5 al cuadrado es 25 también, entonces tiene dos soluciones. Ahora veamos qué es una ecuación exponencial. Es una ecuación que tiene la incógnita en el exponente. Entonces, al resolver una ecuación exponencial debemos hallar el valor de la x que haga que la igualdad sea verdadera. La ecuación 2 a la x más 1 igual a 2 a la quinta. Para que esta ecuación sea verdadera, la x tendría que valer 4. Entonces nos quedaría 2 elevado a la 4 más 1. Entonces la ecuación exponencial sería verdadera. En el siguiente ejemplo, 3 a la 2x igual a 3 a la 14. El único valor que hace que esta igualdad sea verdadera es cuando la x vale 7. Entonces tendríamos la igualdad. A ese valor le llamamos solución de la ecuación. Sabiendo esto, ahora empecemos. Para resolver una ecuación exponencial tendremos en cuenta la siguiente propiedad, que nos indica si hay una igualdad de potencias que tienen la misma base y esa base es mayor a 0, es decir, es positiva, no negativa, y esa base es distinto de 1, quiere decir que no puede ser 1, entonces podemos indicar que los exponentes también son iguales. Fíjense en los ejemplos. Si tenemos menos 3 a la x igual a menos 3 a la 4, podríamos decir que si las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. Pero no cumple la segunda condición, que nos indica que las bases no pueden ser menores al 0, porque estas bases son negativas. Entonces no podemos aplicar esta propiedad. Veamos el siguiente ejemplo. 1 elevado a x, 1 elevado a 3. Podríamos indicar que si las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. Pero no cumple la otra condición que indica que la base no puede ser 1. Entonces, como aquí la base es 1, no se puede aplicar esta propiedad. Veamos el tercer ejemplo. En este caso, las potencias de la misma base son mayores a 0 y distintos de 1. Por lo tanto, se puede aplicar la propiedad. Si las bases de las potencias son iguales, podemos indicar que los exponentes también van a ser iguales. Entonces, x es igual a 7. Vamos a utilizar esta propiedad para resolver en algunos casos las ecuaciones exponenciales. Pasamos a resolver los ejemplos. Para resolver, primeramente copiamos el primer miembro porque no tenemos ningún proceso para hacer en el primer miembro. En el segundo miembro vemos que raíz x de 9 puede ser escrito en forma de exponente. Esta es la propiedad de exponente fraccionario. Ahora copiamos el primer miembro y vemos que el 9 puede ser escrito en forma de potencia, como 3 al cuadrado. Todo eso elevado a 1 sobre x. Seguimos copiando el primer miembro y esto es igual a, aquí tenemos una potencia de potencia, entonces se multiplican los exponentes y nos queda 3 elevado a 2 sobre x. Ahora vemos que las bases son iguales y cumple la condición que habíamos explicado antes. Por lo tanto, podemos decir que x menos 1 es igual a 2 sobre x. Ahora tenemos una ecuación que vamos a resolver para hallar el valor de la x. Para eso vamos a este otro lado y voy a multiplicar por x a cada uno de los términos para que desaparezca la x que tenemos como denominador.
Entonces acá tenemos x por x nos da x cuadrado. Acá tenemos menos 1 por x, tenemos menos x. Acá se simplifican las x y tenemos igual a 2. Ahora vamos a igualar la ecuación a 0. Entonces el 2 está con signo positivo, pasamos al primer miembro con signo negativo. Y esto es igual a 0. Vamos a resolver por factorización. Entonces para factorizar, factorizamos en dos paréntesis. Copiamos el primer signo al primer paréntesis, multiplicamos menos por menos, es más, eso es para el segundo paréntesis. Buscamos dos números que multiplicados nos den menos 2 y que restados nos dé 1. Entonces, esos números es 2 y 1. Ahora, igualamos el primer paréntesis a 0 y resolvemos la ecuación. Entonces, menos 2 pasa al segundo miembro con más 2. Y tenemos x igual a 2. El segundo paréntesis igualamos también a 0 y más 1 pasa al segundo miembro con menos 1. Y tenemos ya resuelto la ecuación. Para resolver este ejercicio, primeramente vamos a tomar en cuenta la propiedad de potencias. Fíjense que aquí tenemos a elevado a la n más m. Lo que vamos a hacer es realizar el proceso contrario para lograr una multiplicación de potencias de la misma base. Miren acá, entonces separamos para tener una multiplicación de potencias de la misma base. En este segundo término no hay nada que hacer, así que vamos a copiar. En el tercer término lo que hacemos es también separar. Entonces tenemos 3 a la x por 3 a la menos 1. Todo esto es igual a 93. Ahora, si se fijan acá, en cada término hay un factor común que es 3 elevado a x. Entonces vamos a factorizar 3 elevado a x. Y dentro del paréntesis nos quedaría, del primer término nos quedaría x cuadrado. Del segundo término nos queda más 1. Y del tercer término nos queda 3 a la menos 1. Todo esto es igual a 93. Copiamos y realizamos operaciones. Entonces aquí 3 al cuadrado nos da 9, 1 hemos copiado, y 3 a la menos 1, aplicando propiedad de exponente negativo, tenemos un tercio. Todo esto es igual a 93. Ahora hacemos operaciones dentro del paréntesis y tenemos 3 a la x por 31 sobre 3. Y esto es igual a 93. Para desaparecer esta fracción voy a multiplicar por 3 y dividir por 31. De esta forma. Realizamos este proceso para simplificar 31 con 31 y 3 con 3. Entonces tenemos 3 a la x. Al otro lado, simplificamos 31 con 93 y tenemos que es 3. Multiplicamos 3 por 3 y nos da 9. Entonces ya hemos logrado simplificar bastante la ecuación. Siguiente proceso, copiamos el primer miembro y el 9 se puede escribir como potencia. Se escribe como 3 al cuadrado. Ahora, vemos que las bases son iguales, entonces los exponentes también van a ser iguales. Y el resultado sería x igual a 2. Cuarto ejemplo, vamos a realizar la separación de esta potencia aplicando esta propiedad. Entonces, acá tenemos 2 elevado a 2x por 2. En el siguiente término no hay nada que hacer, simplemente copiamos. También más 1 copiamos, igual a 0 copiamos. Ahora vamos a aplicar otra propiedad en esta parte. Si tenemos a elevado a la n por m, nosotros vamos a hacer el proceso contrario para separar de esta forma. Entonces aquí tenemos 2 por x. Separamos 2 elevado a x y elevado al cuadrado. Multiplicado por 2 sería 2 como coeficiente. Copiamos todo esto. Menos 3 por 2 a la x. Más 1 igual a 0. En este caso vamos a aplicar cambio de variable. Entonces, de cuenta de 2 a la x voy a cambiar a v. En el primer término me quedaría 2 por v al cuadrado. En el segundo término me quedaría menos 3 por v. Todo lo demás vamos a copiar. Ahora tengo una ecuación más simple. Lo que voy a hacer ahora es resolver por factorización. Factorizamos por el método de aspas. Separamos 2v cuadrado. Se separa en una multiplicación de 2b por b. Separamos 1 por menos 1 por menos 1. Verificamos si la multiplicación cumple la condición de darnos menos 3b, que es el término que tenemos en medio.
Entonces en este caso menos b y menos 2b sumados dan menos 3b, que es el resultado que tenemos acá. La factorización sería 2b menos 1, paréntesis, b menos 1, y todo esto es igual a 0. El primer paréntesis vamos a igualar a 0 y despejar. Entonces menos 1 va al otro lado con más 1 y 2 iría a dividir. Y tenemos b es igual a 1 medio. Hacemos lo mismo en el segundo paréntesis. b menos 1 igualamos a 0 y cuando pase al otro lado pasa con signo positivo. Vamos a realizar nuevamente el cambio de variable. De cuenta de b vamos a poner lo que era antes. Acá cambiaríamos por 2 a la x y nos queda 2 a la x igual a 1 medio. Copiamos el primer miembro y en el segundo miembro vamos a aplicar propiedad de exponente negativo. Entonces se escribe como 2 a la menos 1. Si las bases de los exponentes son iguales, entonces los exponentes serán iguales. X es igual a menos 1. Pasamos al siguiente. Tengo b igual a 1. Cambiamos por 2 a la x. Tenemos 2 a la x igual a 1. Vamos a aplicar la definición de logaritmo, convirtiendo este exponente en logaritmo. Entonces quedaría logaritmo de base 2 de 1 es igual a x. Según las propiedades, logaritmo de 1 siempre es 0. Entonces x es igual a 0. Y ya lo tenemos resuelto. Pasamos al ejemplo 5. Tenemos acá 10 a la x más 2 igual a 5. En este caso va a ser muy difícil igualar las bases para poder resolver. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo en cada lado. En este caso voy a aplicar logaritmo decimal. En el primer miembro voy a aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia para poder extraer la potencia y sacarla a multiplicar. Entonces me quedaría así: x más 2 multiplicado por logaritmo de 10. En el segundo miembro simplemente voy a copiar. Logaritmo de 10 en base 10 es 1. 1 multiplicado por x más 2 sería x más 2. En el segundo miembro calculamos logaritmo de 5. Esto lo vamos a hacer con calculadora, entonces calculamos logaritmo de 5 y nos va a dar 0,69897. Más 2 pasamos al segundo miembro a restar. Realizamos la operación y tenemos el resultado. Eso es todo, jóvenes. Van a practicar con los ejercicios de la página 100.